Muy buenos días, bienvenidos una mañana más a este tiempo de estudio bíblico, un espacio que apartamos para estudiar las escrituras, profundizar en la palabra de Dios y recibir la riqueza que a través de ella nos da el Padre. Nos edifica, nos corrige, nos enseña. La palabra de Dios transforma nuestras vidas. Y para nosotros desde la iglesia Iré es una bendición poder compartir la palabra con ustedes. Les recuerdo 3 cositas muy importantes. Darle me gusta a este video si su vida es edificada con esta palabra. Compartirlo con otras personas. Este link usted lo puede poner en sus grupos, en sus estados. Hacer posible que esto llegue a muchas personas. Y lo tercero, suscríbase al canal si todavía no lo ha hecho. Qué bonito que podamos crear una comunidad de hombres y mujeres apasionados por la palabra de Dios, que queremos agradar al Señor y conocerle. Estamos ya terminando, hoy daremos la última parte del capítulo 10 del Evangelio de Mateo, un capítulo que nos ha edificado muchísimo y bueno, la idea es que nosotros podamos poner en práctica estas cosas que el Señor nos enseña. Hoy es 31 de octubre del 2024, un día para orar, porque sabemos que se moverán entre hoy y mañana fuerzas de las tinieblas, es su día, y nosotros los hijos de la luz debemos contrarrestar toda esa acción del oculto. Por favor, no disfrace a sus niños, apártese, es una fiesta pagana, es una fiesta de las tinieblas, si es que a eso se le puede decir fiesta. Es una celebración que desata entes espirituales de maldad sobre la tierra. Y lo que tenemos que hacer en este día y mañana, 1 de noviembre, cuando en la religión en la que muchos crecimos se conmemora el Día de los Muertos y la gente va a los cementerios. Usted y yo, como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, no somos llamados a rendirle culto a la muerte. Nosotros somos hijos de la luz y la vida de Jesucristo ha venido a tomarnos. Tenemos la vida del Señor en nosotros, así que nosotros debemos comunicar y anunciar la vida. Este es un día para orar, para enseñar a los más pequeños en el lenguaje que sea apropiado, que esto no lo vamos a celebrar, no lo vamos a participar, y más bien estar en la presencia del Señor. Les recuerdo que mañana, 1 de noviembre, estaremos en un día de ayuno. Nos reuniremos en nuestras sedes. Aquí en Torremolinos estaremos de 11 de la mañana a 2 de la tarde. El ayuno comienza desde las 6 de la mañana. Lo terminaremos en horas de la tarde. Pero sí vamos a tener un tiempo para reunirnos y estar juntos. Igual lo harán en nuestra sede de Huelva. Si usted quiere participar, entiendo que esté lejos, que le quede difícil venir, pero quiere hacer parte de este tiempo de oración y ayuno, póngase en contacto con nosotros y con mucho gusto le indicaremos cómo hacerlo. Les recuerdo que tenemos una herramienta muy linda que nos ha dado el Señor y es un club de lectores de la Biblia. Es un club para leer la Biblia. Le decimos club porque no encontré otra palabra que ponerle. Y el objetivo es que sembremos en nosotros el principio, la disciplina, el hábito de leer la Biblia todos los días. Tristemente, en nuestro ejercicio como siervos de Dios al interior de la iglesia, nos encontramos que gran número de personas que asisten a las iglesias tristemente no leen la palabra de Dios, no leen la Biblia, por muchas razones, pero no la leen. El objetivo de este club es motivarnos para leer la Biblia. Así que hemos creado un grupito en WhatsApp. Usted encuentra el link para adherirse si quiere participar de esta herramienta aquí en la cajita de los comentarios. Todos los días mandamos unas citas bíblicas, una parte de la Biblia para leer. Cada uno debe leerlo en su casa, en voz alta, pausadamente, meditando en lo que está leyendo. Y el día sábado, a las 6:30 de la mañana, ponemos un link donde nos conectamos a través de la herramienta del Meet y vamos a compartir la experiencia que hemos tenido durante la semana. Y el sábado leemos juntos la porción de la Biblia que corresponde. Así que bienvenidos. Todo aquel que quiera participar, bienvenido.
y si puede compartirlo con otras personas, está bien, porque eso es lo que queremos alcanzar. Bueno, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 10. Hoy terminamos este capítulo maravilloso. Instrucciones que el Señor Jesús le entregó a los 12 cuando los apartó de en medio de toda la gente que le seguía, y a ellos les dio una encomienda muy especial, unas instrucciones muy claras, muy precisas, pero también aprendimos que no solamente operaban para el tiempo físico donde el Señor estaba con sus discípulos, sino que también este pasaje tiene un carácter profético. Y estas instrucciones son válidas para nosotros hoy, en los últimos tiempos que estamos viviendo. Así que Mateo capítulo 10, versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Palabras fuertes, el Señor ya terminando estas instrucciones, le alerta a los discípulos y queda claro para nosotros. Versículo 34. No crean que yo vine para traer paz a la tierra y que todo vaya bonito. No, yo no vine a traer paz. Yo vine a traer espada, dice el Señor. Vaya palabras tan duras, ¿no? He venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Esto es lo que hace el Evangelio. Y creo que muchos de los que estamos recibiendo esta palabra hoy tenemos historias que contar de cómo cuando nosotros decidimos seguir al Señor, caminar con Él, servirle a Dios, consagrarle nuestras vidas, los primeros que se levantaron fueron nuestros propios familiares, nuestros amigos. Muchos han perdido su trabajo, muchas personas se alejaron de nosotros. Hemos pasado momentos muy difíciles porque nos han insultado, se han burlado, han hecho escarnio público de nuestra fe, nos han despreciado, nos han hecho a un lado y eso ha dolido y ha dolido mucho. Pero es la consecuencia de abrazar la verdad. Incluso en algunas congregaciones nos han hecho a un lado por abrazar la verdad y no querer hacer parte de nosotros las mentiras que tristemente se predican desde algunos púlpitos. El Evangelio de Cristo, el Evangelio bíblico, el Evangelio puro, marca una diferencia y una separación entre lo santo y lo profano, entre el que le sirve a Dios y no le sirve. En estas últimas décadas se ha levantado un movimiento a nivel mundial que se conoce como el ecumenismo. Y escuchamos hablar entre la gente que nos rodea, no, yo busco a Dios a mi manera, o cada quien busca a Dios, al Dios que quiere. No importa la religión donde usted esté, si está buscando a Dios está bien. Entonces hay una proliferación de religiones y la gente cree que el que le sigue a Buda, por ejemplo, y hace las meditaciones y le pide a Buda, yo no entiendo la profundidad de eso, pues que esto también es Dios y que eso está bien. Y en el hinduismo, por ejemplo, tienen no sé cuántos cientos o miles de deidades y algunos dicen que está bien, mientras busque algo espiritual está bien. Hay una religión que está creciendo a pasos agigantados en Occidente y es el Islam. Y muchos se atreven a decir que el Dios al que ellos buscan y le oran y le rezan es el mismo Dios nuestro.
Y nos encontramos con una gran mentira, porque conocemos al Dios de la Biblia, conocemos las instrucciones que nos da el Dios de la Biblia, sus mandamientos, sus promesas, sus propósitos, la forma en que trazó el plan de salvación, de redención de nuestras almas. Él es el que define cómo nos tenemos que relacionar con Él, cómo nos podemos acercar a Él y cómo puede ser que nosotros intentemos tener ese pensamiento del que les hablaba hace un momento respecto de dioses creados por los hombres que van totalmente en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. La Biblia dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cómo podemos nosotros pensar que los dioses que hay en esas religiones son el mismo Dios que usted y yo hemos venido a conocer por su gracia y que está bien que la gente los busque porque cada quien sabe cómo lo hace? Cuando es totalmente diferente, cuando van por caminos totalmente alejados de la verdad revelada en las Escrituras. Mire, esos movimientos que les he nombrado tienen fecha de nacimiento después de la venida de Jesús, su primera venida. Por ejemplo, el Islam es una religión relativamente nueva, apareció mucho después incluso del catolicismo romano. ¿Cómo podríamos pensar que esa religión que apareció por acá tiene algo que ver con el Dios de la Biblia, que nos habla de su plan para la humanidad desde Génesis 1, cuando creó los cielos y la tierra? Entonces, cuando usted y yo nos encontramos con el evangelio puro, se va a generar una diferencia y nosotros mismos vamos a seguir las enseñanzas de Jesús y nos vamos a ir apartando de toda esa cantidad de creencias erróneas, de toda esa cantidad de mentiras que nos habían enseñado, de toda esa cantidad de filosofías, de palabrería humana que se ha hecho pública y ahora masivamente a través de las redes sociales y todas estas herramientas digitales donde estamos atiborrados de información. Y el Señor dice, aquí van a haber situaciones bastante complejas. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El evangelio puro y limpio trae una controversia y trae una división entre aquel que lo abraza y camina en él y aquel que le rechaza y no lo quiere tener en su vida. Y eso usted y yo lo debemos de tener muy claro. Muchos tristemente por miedo a perder posición, reconocimiento, acompañamiento, han dejado la fe y han preferido quedarse con la gente. Mire, nosotros tenemos un llamado muy alto y es ser instrumento en manos de Dios para ayudar a las personas a venir a Cristo por la salvación de sus almas. En lugar de irnos, lo que debemos hacer es ser amables en cuanto se pueda, hablar con nuestro testimonio en cuanto podamos y orar, interceder por las almas perdidas para que vengan a la salvación que el Señor Jesús ganó en la cruz por nosotros. No nos vamos a poner a pelear con la familia. No nos vamos a poner a insultar a nuestros hermanos, a defendernos a gritos, cuando ellos no entienden lo que nosotros estamos viviendo. No nos vamos a igualar con palabras y con insultos, como mucha gente lo hace, y sacando maldiciones por nuestra boca contra los incrédulos. Nuestro llamado es, ya lo estudiamos capítulos atrás, Señor, ¿cómo debo responder? Pon las palabras en mi boca para poder llegar a la necesidad de estas personas y que nuestros corazones estén guardados en el Señor. Dice en el versículo 37, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y esto no quiere decir que entonces nosotros vamos a aborrecer a nuestra familia por amor al Señor. No. Esto lo que quiere decir es que el primer lugar en nuestra vida no puede ser ninguno de nuestros seres amados, sino el Señor. Que no podemos poner por excusa para no caminar con Dios, para no obedecer su palabra, ni a mi esposo, ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a mis padres, sino que le demos el primer lugar al Señor en nuestras vidas. Mira, cuando nosotros obramos de esa manera, más fácil nos ganamos a la familia. Porque
con el tiempo, delante de ellos será evidente nuestro testimonio. Será evidente en nosotros la obra de Cristo que nos transforma. Y para ellos será un testimonio de fidelidad, de permanencia. Sus ojos tendrán que ser abiertos por la luz que emana de nosotros, que somos portadores de la luz de Cristo. Entonces, vamos a poner al Señor Jesús en el primer lugar en nuestro corazón. A veces ponemos excusas y ponemos taras y tropiezos. No, yo es que no quiero problemas con mi esposo, yo mejor no voy. Ay, no, es que no quiero la cantaleta de mi mujer, yo prefiero no estar más. No, es que si viera mis padres o mis abuelos cómo se pusieron cuando les dije que iba a una iglesia cristiana, si ellos son de tal religión o de tal tradición cultural religiosa. Y no, yo quiero evitar problemas. Y vamos dejando al Señor aparcado. No, esta situación, esta actitud, esta práctica, es que si lo dejo de hacer, me van a juzgar, me van a criticar y yo prefiero estar tranquilo. Entonces, no, sigamos como vamos, que el Señor todo lo entiende. No. Si de verdad nosotros somos discípulos y si de verdad nosotros somos siervos del Señor, vamos a tomar decisiones muy firmes. Y es que Él será el primero en nuestras vidas. Nos habla el versículo 38 de tomar su cruz y seguir en pos de Él. En la cruz Él murió. En la cruz Él se entregó. En la cruz derramó la última gota de sangre y murió por nosotros. Y el Señor nos dice, tomen su propia cruz. La pregunta, amados, es, ¿a qué cosas tengo que morir hoy? Tengo que morir a mi carne. Tengo que morir a mis pasiones. Yo tengo que morir a mis deseos. Y buscar la voluntad perfecta de Dios. Tengo que morir a lo que siempre he buscado respecto a las comodidades de esta tierra. Recuerde, busquen al reino de Dios y su justicia como prioridad en sus vidas, porque todas las demás cosas les llegarán por añadidura. Tengo que renunciar a mis sueños. Todos tenemos sueños, todos tenemos anhelos. Presentémoselos al Señor. Y digámosle al Señor, Señor, esto es lo que desea mi corazón. Si tú me lo quieres dar y si tú me lo das, enséñame cómo honrar y bendecir tu nombre con esto que mi corazón desea. Yo me quiero casar, yo quiero tener una familia, yo no quiero terminar solo o sola en la vida. Yo quiero un compañero, Señor, una compañera de vida. Me quiero casar, quiero formar una familia. Y yo te pido que me lo des si es tu voluntad. Pero enséñame a ser el esposo o la esposa que sea necesario en esa relación. Que yo te pueda dar a ti la honra y la gloria en medio de esa situación, Señor, de esa bendición en mi vida. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, no venir al Señor a exigirle lo que nosotros hemos deseado, sino ponerlo a sus pies. Llevar mi cruz es entender que no se trata de mí, sino de la voluntad perfecta del Padre. Y que hay un objetivo, hay una meta que alcanzar que es Cristo. Y hay una tarea que hacer y es ganar las almas para el reino de los cielos, porque el tiempo se está acabando. Entonces, que si estamos casados, le servimos al Señor casados. Que si tenemos una empresa, pues le servimos al Señor a través de la empresa. Que si tengo una profesión, yo personalmente estoy estudiando, yo me estoy formando en salud y nutrición. Señor, ¿cómo he de servirte con esta profesión, con este estudio que estoy haciendo? ¿Cómo puedo glorificarte, Señor, con esta actividad, con este trabajo que te estoy pidiendo? Que sea Él el primero, no nosotros. Entonces, por eso el Señor nos dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Tenemos que morir a nosotros. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, todos los días muero, cuando está hablando de la resurrección. Y esto es especial para nosotros. Todos los días tengo que morir. Es necesario morir para recibir la vida de Cristo y ser dignos de Él. Dice el versículo 39, el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Vamos a perder muchas cosas por causa del Señor, pero lo que Él nos va a dar es mucho más alto. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3, todo lo que yo tengo lo he estimado por basura con tal de seguir a Cristo. ¿Qué tenía el apóstol Pablo? Tenía un nombre. Él era un fariseo de fariseos, tenía un rango, tenía una posición, tenía
un reconocimiento dentro de la sociedad, tenía autoridad dentro del cuerpo de los fariseos en la clase religiosa. Era un hombre de letras, era un hombre formado. Créame que en esa época el saber leer y escribir era un privilegio para las altas clases. Lo más normal era que la gente fuera, que no supiera ni leer ni escribir. Era un hombre de letras, era un hombre formado, era un hombre estudiado. Y todo eso lo estimaba como basura. Renunció a todo eso con el único objetivo de, dice él, ser asido por aquel. Se los voy a leer para no parafrasear, porque suena más bonito si lo leemos directamente desde la palabra. Eso está en Filipenses 3, donde dice aquí: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bendita palabra del Señor para nosotros en este día. ¿Cuántas cosas hemos perdido y vamos a perder por caminar con Cristo? Pero como dicen, aquí no se ha perdido nada. Eso comparado con la gloria venidera es basura, como dice el apóstol Pablo. No tiene ningún valor, porque nosotros somos llamados a recibir la herencia que viene del cielo, las cosas superiores, lo que es más alto, lo que trasciende, no lo que muere en este mundo caído, que también tendrá que ser renovado, porque todo esto que ven nuestros ojos tendrá que ser transformado. Dice el versículo 40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Aquel que recibe al siervo de Dios, mire, esto es muy tenaz, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Cuando yo traigo la palabra de Dios, hoy el Señor me ha dado la gracia y la bendición de traer esta palabra, y usted la recibe, usted está recibiendo al Señor, está abriendo las puertas de su vida al Señor, a la palabra de Dios. Y cuando usted y yo recibimos a Jesús, pues también recibimos la plenitud del Padre en nuestras vidas. Mire qué cosa más maravillosa. Aquel que recibe el Evangelio, recibe a Jesús y recibe la plenitud del Padre. Mira la bendición de ser mensajeros del Señor. La gracia que el Señor nos da de anunciar su palabra. Pero también dice que el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. La Biblia nos habla de 5 ministerios, 5 tipos de personas que el Señor Jesucristo ha entregado a la iglesia para enriquecerla y que la iglesia pueda cumplir su propósito. Entonces encontramos unos llamados al apostolado. Los apóstoles son enviados a abrir obras nuevas, a sembrar palabra donde no hay, a arrancar de ceros prácticamente. Pero también hay evangelistas, que son esos que tienen ese toque de Dios especial para hablar a las almas perdidas, y que viene ese poder del Espíritu Santo que convence de pecado, justicia y de juicio.
Pero también en la iglesia hay profetas. Y los profetas no son los que se levantan y hablan en lenguas y dicen, no, ¿sabe quién es un profeta? El que enseña la palabra de Dios con verdad y con autoridad. La profecía ya nos fue entregada, la profecía fue cerrada, dice la Biblia. Ya nuevas profecías no hay. La profecía ya se cerró, ya se dijo lo que se iba a decir. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es predicar esta palabra. Entonces se levantan los predicadores, Dios levanta a los predicadores, los que dan la palabra, los que anuncian con la palabra. Pero también en la iglesia hay pastores que cuidan el rebaño. Tristemente nosotros, por no conocer esta profundidad, pensamos que hay un varón que dirige una iglesia y ese es el pastor. Y muchas veces ese varón que dirige ese ministerio no es pastor. Miren, nos pasa aquí en Iré. Mi esposo es el más anciano de todos. No, bueno, en edad también creo, pero por su trayectoria, su caminar con Dios, él es anciano en medio del cuerpo de ancianos que tenemos en la iglesia. Pero mi esposo no es pastor, mi esposo es maestro. Mi esposo tiene un don especial de parte de Dios para enseñar. Entonces, esa riqueza está en la iglesia. Hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, hay pastores y hay maestros. Y aquí el Señor está diciendo que el que recibe a un profeta, al que viene a dar la palabra, a predicar la palabra, por cuanto ese profeta tiene una bendición sobre sí, pues aquel que le recibe, aquella casa que le recibe, también será impregnada de esa bendición, dice, de esa recompensa. A nosotros nos pasó alguna vez que fuimos a una ciudad a llevar la palabra y nadie nos quería recibir en sus casas. Y andaba mi esposo con la maletita sin saber a dónde dormir porque no había quien lo recibiera. Y una de las señoras que vivía sola, bendito sea el Señor por este tipo de discípulos, le pidió a su vecina que le permitiera dormir en su salón para dejarle su habitación a mi esposo. Porque los demás cerraron la puerta. Estas cosas las hemos vivido nosotros en nuestros años de servirle a Dios y de caminar con el Señor. Hemos promovido incluso dentro de la congregación, vamos a ir a las casas porque queremos ir a orar por las familias. Entonces hay una agenda, díganos qué día nos puede recibir en su casa para ir a orar por su casa. Y la gente no nos recibe en la casa. ¿Y nos vamos a enfadar por eso? No. ¿Y nos vamos a entristecer por eso? Pues sí, nos duele la bendición que se pierde la gente. Pero mire, cuando se cierra una puerta, el Señor nos abre otra. Hay gente que no abre la puerta de su casa, pero hay gente que nos llama y dice, usted podría venir a orar a mi casa. Y esa persona que abre su casa, recibe al profeta, la palabra del profeta, la palabra que trae el profeta viene de parte de Cristo, recibe al Señor, recibe la plenitud del Padre y viene una gran bendición sobre esa vida y sobre esa familia. Mire qué importante para nosotros entender esto. Primero como siervos, porque nos llevamos muchos palos cuando le servimos a Dios. Nos pasan muchas cosas que si no tenemos la madurez, el conocimiento de la palabra, terminamos frustrados, peleando con la gente, dejando el ministerio de lado y soltando todo esto porque la gente no responde. Yo les contaría historias de más de 30 años de servicio al Señor. De todo hemos visto. Pero tenemos que permanecer ¿en quién? En aquel que nos llamó, en el que nos hizo el llamado, en el que nos da la instrucción, en el que nos entregó el apostolado. Dice el versículo 42, cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente. ¿Quiénes son esos pequeñitos? Esos pequeñitos son las personas que por su condición son menospreciadas. Por ejemplo, en las congregaciones encontramos personas que hablan muy poco, están ahí calladitas y como que pasan desapercibidas. Y muchas veces no nos damos cuenta que a lo mejor esa persona es un intercesor, una intercesora de alto nivel. Tiene unos dones entregados por el Señor, unos dones dados por el Espíritu Santo para edificar la iglesia y
y no los tomamos en cuenta porque no son los más populares. Se nota mucho en algunas congregaciones donde las personas de bajo poder adquisitivo no son tomadas muy en cuenta, sino que se busca tener en la rosca, como decimos los colombianos, a los que dan más, al que más ofrenda y al que más trae, ese hay que tenerlo aquí para que no se vaya y no deje de dar, por ejemplo. ¿De qué manera podemos nosotros menospreciar a un pequeñito? Un pequeñito puede ser un niño, puede ser un joven. Hay iglesias donde se dice que no se le dedique mucho tiempo a los niños porque esos niños no traen ofrendas, porque esos niños no representan nada. ¡Qué error tan grande! Los niños son nuestra nueva generación, son nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, los que tendrán que tomar la posta después. Y hay líderes en las iglesias que se atreven a decir que no se les dedique mucho tiempo porque son muchachitos, son niñitos. Cosas como esa. El Señor dice, si a un pequeñito de estos, le damos la misericordia de un vasito con agua, de darle provisión, de darle amor, de darle palabra, de darle un abrazo, de darle una bendición, de suplir una necesidad. Dice, solo porque es un discípulo, no se va a perder la recompensa. Nosotros somos llamados a dar. Es más bienaventurado dar que recibir. Y somos llamados a dar de muchas maneras. Hay mucho que nosotros tenemos para dar. El evangelio, la palabra, una oración, un abrazo, una sonrisa, alguna provisión física que se necesite, un acompañamiento. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer por los discípulos del Señor. Los que estamos en el liderazgo debemos tener mucho cuidado con esta palabra y no dejarnos impresionar por lo que ven nuestros ojos. Porque a veces, se lo decía el profeta Samuel, se lo dijo el Señor al profeta Samuel cuando lo llevó a la casa de Isaí a ungir a David. Y él le dice, Señor, es que ya los vi a todos y usted me dice que ninguno es, ¿qué hago? Se acabaron los hijos de Isaí. Y el Señor le dice, no mires lo que mira el hombre. O sea, yo miro el corazón. No te dejes llevar por las apariencias, Samuel. Y es cuando dice, bueno, ¿qué pasa? Aquí falta uno, porque no he recibido cuál sea. Ah, sí, el muchachito, el menor que está por allá cuidando las ovejas. Y ese era David, el pastorcito de ovejas. Entonces, tenemos que tener cuidado. Mira todas las instrucciones que el Señor nos ha entregado para hacer el ministerio, la obra que Él nos entregó a su manera, no a la nuestra. Como Él lo estableció, no como a nosotros nos parece. Las instrucciones vienen del Señor. Si soy siervo, me sujeto a lo que dice el Señor. Y si soy discípulo, sigo los pasos de mi maestro. Creo que hemos tenido una enseñanza muy profunda a través de este capítulo 10 y yo quiero darle gracias al Señor por haberme dado la bendición de poder hacer este estudio con ustedes. Esta semana a mi esposo le han llamado a trabajar y tiene unos horarios de trabajo bastante apretados, por lo que me ha delegado la bendición de hacer este estudio con ustedes. Por eso lo he traído cada día y sé que el Señor todo lo hace perfecto. Yo necesitaba recibir esta palabra y qué bonito poderla compartir con ustedes. Por favor, haga la suya, compártala con otras personas, no se quede con toda esta riqueza guardada. Vamos a mover este canal, vamos a mover estas herramientas que el Señor nos ha entregado y demos gracias al Señor por hacernos partícipes. Todo aquel que ha pasado por la cruz es llamado a servirle al Señor. Dediquemos tiempo en su presencia para entender de parte suya cómo nos puede Él usar, qué quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. Abramos la puerta de nuestro corazón, abramos la puerta de nuestras vidas para que vengan los profetas, para que vengan los siervos, para que venga la palabra de vida. Y demos gracias al Señor por lo que nos ha entregado en este tiempo. Padre, te alabamos. Grande y maravilloso eres, perfecto en todo, Señor. Santo y eterno, justo y fiel. Gracias por tu palabra. Gracias por este capítulo 10 del Evangelio de Mateo,
que ha sido tan revelacional a nuestras vidas, Señor. Cuántas instrucciones nos has entregado que son necesarias, indispensables, útiles en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Gracias por revelarnos los secretos guardados, los misterios escondidos, por sacar a la luz la verdad de tu palabra, Señor. Y también por confrontarnos a cada uno de nosotros respecto de qué estamos haciendo con nuestras vidas, con el llamado que tú nos has hecho, Señor. Cómo estamos sirviéndote, cómo estamos cumpliendo el mandamiento, el mandato de la Gran Comisión. Estamos preparados, Señor. ¿Cuánto nos falta? Te pedimos que nos ayudes, Espíritu Santo que habitas en nosotros, a permanecer en las Escrituras, a permanecer en la oración. Gracias porque nos has enseñado que tú eres el Señor, tú eres el Maestro y es a ti a quien debemos seguir. Y es tu palabra la que debemos anunciar. Y es el mensaje que tú nos entregas, no el que nosotros nos inventemos, Señor. Ayúdanos a ser puros y santos de corazón, limpios en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, como las palomas, Señor. Limpios de corazón, sin doble ánimo, sin hipocresía, sin tener nada guardado. Ayúdanos a desarrollar esa prudencia, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti. Gracias por entregarnos tu palabra, manual de vida, vida para nosotros, Señor. Y por cada herramienta que tú nos das como iglesia para edificarnos y crecer y ayudar a otros a venir a ti y ser edificados por ti. Bendito seas por las actividades de este fin de semana, por el ayuno que tendremos mañana, por las respuestas que tú nos darás, por el mover de tu espíritu, Señor, por los milagros que tú harás. Bendito seas, Señor, por esa linda herramienta del Club de Lectores de la Biblia, por las personas, Señor, que van a aprender a leer tu palabra en sus casas, a solas contigo, y van a experimentar ese renuevo y ese crecimiento profundo de sus vidas en el poder del Espíritu Santo, por los que tú añadirás, Señor. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos. Quedamos en tu bendita presencia en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén.